Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba los pasos de mi hijo en la entrada. No podía creer lo que estaba pasando, todavía sentía el vacío que había dejado la muerte de mi madre, y ahora él tenía el descaro de aparecer frente a mí como si nada hubiera pasado. Era como si su mundo se hubiera reducido a su propia comodidad y a la celebración de su esposa, mientras yo quedaba en un rincón con un dolor que nadie podía entender. Todo había comenzado unos días antes, cuando recibí la llamada del hospital. La voz al otro lado del teléfono temblaba mientras me informaba que mi madre había sufrido un derrame cerebral grave y que sus días estaban contados. El tiempo parecía detenerse en ese instante. Dejé todo lo que estaba haciendo y corrí al hospital, sosteniendo mi teléfono con la esperanza de que alguien más pudiera llegar antes que yo. Cada segundo parecía eterno. Cuando llegué, encontré a mi madre recostada en la cama, con los ojos cerrados y la respiración débil. Sus manos temblorosas me buscaron, y yo me incliné para tomarlas, sintiendo como el frío empezaba a apoderarse de su cuerpo. En ese momento, pensé en todas las veces que ella había estado allí para mí, en su risa que llenaba la casa y en sus consejos que siempre parecían tener la respuesta correcta. Y supe que pronto todo eso se iba a desvanecer. Llamé a mis hijos para que vinieran a despedirse. Mi hija respondió enseguida, pero cuando marqué a mi hijo, no contestó. Le envié mensajes, y nada. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y rabia que no podía controlar. Finalmente, su esposa contestó y me dijo, con voz despreocupada, que tenían planes para celebrar su cumpleaños y que no podían faltar. Mis manos temblaron mientras sostenía el teléfono, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía alguien poner una celebración por encima de la vida de su abuela? El funeral fue una ceremonia silenciosa y sombría. La ausencia de mi hijo se sentía como un hueco en el aire, un espacio que nadie podía llenar. Sus hermanos y sobrinos lloraban, pero él no estaba allí. Mi corazón estaba lleno de resentimiento y tristeza. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, sentía una mezcla de ira y dolor. ¿Cómo podía una persona a la que había criado con amor mostrar tan poca consideración en un momento tan crucial? Pasaron los días, y yo trataba de recomponer mi vida. Intentaba llenar el vacío con recuerdos de mi madre, con fotografías y pequeñas cosas que me recordaban su presencia. Pero un día, escuché el timbre de la puerta. Allí estaba él, con una sonrisa nerviosa y los ojos que evitaban los míos. La manera en que caminaba, como si tuviera miedo de ser rechazado, me llenó de emociones encontradas. Mamá, comenzó, y su voz temblaba. Necesito pedirte un favor. Lo miré fijamente, sin decir nada. Mis brazos cruzados y la rigidez de mi cuerpo hablaban por mí. No podía entender cómo alguien podía aparecer después de tanta indiferencia y pedir algo como si no hubiera pasado nada. Quiero que me ayudes con algo importante, continuó. Es solo un asunto pequeño, y sé que tú puedes hacerlo. Sentí que la ira se mezclaba con la incredulidad. ¿Cómo podía pedir ayuda después de elegir un cumpleaños sobre un funeral? La idea de ayudarlo me parecía casi imposible, y sin embargo, había algo en su expresión que me hacía dudar. Tal vez era el niño que había criado, el hijo que una vez necesitó mi cuidado y atención, que ahora parecía pequeño y vulnerable ante mi presencia. ¿Y qué es lo que quieres que haga? Pregunté con voz fría, tratando de contener mis emociones. Su mirada bajó y respiró hondo. Necesito que me ayudes a resolver un problema con mi trabajo. No puedo manejarlo solo, y pensé que tú podrías ayudarme. Me sentí atrapada entre el resentimiento y la responsabilidad. Sabía que podía negarme, podía decirle que no merecía mi ayuda después de lo que había hecho, pero algo en mí recordó todas las veces que él había sido mi hijo, todas las noches que había pasado cuidándolo y todas las veces que su tristeza me había conmovido. La lucha interna era intensa. ¿Sabes cuánto me dolió tu ausencia? Pregunté, con los ojos llenos de lágrimas que me negaba a dejar caer. Mientras todos estábamos despidiéndonos de tu abuela, tú estabas celebrando un cumpleaños.
¿Y ahora vienes a pedirme un favor? Él bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Lo sé, y estoy arrepentido. No puedo cambiar lo que pasó, pero necesito tu ayuda ahora. Por favor, mamá, entiéndeme. El silencio se apoderó de la sala. Podía sentir la tensión en el aire, cada segundo parecía eterno. Me senté, tratando de calmar mi corazón acelerado, y respiré hondo. Quería gritar, quería llorar, pero también sentía que debía escuchar, que debía darle la oportunidad de explicarse. Está bien, dije finalmente. Cuéntame qué pasó y por qué es tan importante. Su expresión cambió, y por primera vez en días, vi un atisbo de sinceridad y vulnerabilidad. Me explicó la situación con detalle, un proyecto crucial en su trabajo, un error que podía costarle mucho si no lo resolvía rápidamente, y cómo se sentía perdido sin mi apoyo. Mientras hablaba, me di cuenta de que, aunque había cometido un error terrible al no estar presente en el funeral, ahora estaba enfrentando una dificultad genuina y necesitaba ayuda. El conflicto dentro de mí era abrumador. Sabía que podía ayudarlo, pero también sabía que hacerlo significaría poner a un lado mi resentimiento y abrir mi corazón nuevamente. La decisión no era fácil, pero al recordar todo lo que habíamos compartido como madre e hijo, algo dentro de mí se suavizó. Está bien, dije finalmente. Te ayudaré, pero necesitamos hablar de lo que pasó. No podemos ignorarlo. Asintió, con lágrimas en los ojos, y por primera vez sentí que la distancia entre nosotros comenzaba a disminuir. No estaba completamente curada, pero al menos había una apertura, un paso hacia la reconciliación. Pasamos la tarde trabajando juntos, resolviendo su problema con paciencia y esfuerzo. Cada pequeño avance parecía un puente entre nuestro pasado y el presente, entre el dolor de la pérdida y la posibilidad de perdón. Aunque no podía olvidar lo que había sucedido, me di cuenta de que ayudarlo no significaba aprobar su ausencia, sino reconocer que también era humano, que también cometía errores y que necesitaba guía. Mientras avanzábamos, no podía evitar mirar el reloj y recordar los momentos del funeral, la tristeza de los demás familiares y la sensación de abandono que había sentido. Sin embargo, también sentí algo nuevo, una chispa de esperanza. Tal vez, pensé, esto no significaba que todo estaría bien de inmediato, pero era un primer paso para reconstruir algo que se había roto. Él, por su parte, estaba agradecido y parecía aliviado. Cada sonrisa tímida y cada gesto de reconocimiento me recordaba que, a pesar de sus errores, seguía siendo mi hijo. La mezcla de emociones era intensa, dolor, rabia, compasión, amor, todos coexistiendo en un solo momento, como una tormenta de sentimientos que no podía separar. Al final del día, cuando nos despedimos, sentí que algo había cambiado. No todo estaba resuelto, y la herida seguía ahí, pero había un hilo de conexión que antes no existía. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y complicado, pero también sabía que estábamos dando los primeros pasos. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión y de recuerdos que no podía dejar de recorrer en mi mente. Aunque había ayudado a mi hijo con su problema laboral, el resentimiento seguía allí, latente, recordándome la ausencia durante el funeral de mi madre. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de orgullo y frustración, orgullo porque, a pesar de sus errores, estaba intentando enmendar lo que había hecho mal, y frustración porque la herida aún no se había cerrado por completo. Él, por su parte, parecía más consciente de sus actos. Sus mensajes y llamadas eran diferentes ahora, ya no eran simples conversaciones superficiales, sino intentos genuinos de acercamiento. Sin embargo, había momentos en que el pasado lo alcanzaba, y podía ver en su rostro la culpa que lo consumía. Yo también sentía culpa, no por lo que él había hecho, sino por la dureza de mi rechazo inicial. Sabía que, como madre, debía equilibrar mis emociones y no dejar que la tristeza se convirtiera en amargura. Un día, mientras estaba en la cocina preparando algo de comer, escuché la puerta abrirse lentamente. Era él, con una caja en las manos y la mirada baja. Mamá,
dijo con voz temblorosa. Quiero mostrarte algo. Intrigada, dejé lo que estaba haciendo y lo observé. Abrió la caja lentamente, revelando fotos antiguas y recuerdos de nuestra familia, imágenes de mi madre, de él de niño, y momentos felices que parecían tan lejanos ahora. Quería que vieras esto, continuó. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero quiero que recuerdes que, a pesar de todo, siempre te he querido. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía creer lo que estaba viendo. Cada foto, cada recuerdo, era un recordatorio de todo lo que habíamos compartido y de todo lo que había sido más importante que cualquier error. Me senté y lo observé mientras él hablaba, y por primera vez en semanas, sentí que el peso del resentimiento comenzaba a aliviarse. Gracias, dije finalmente, con la voz entrecortada. Esto significa mucho para mí. Pasaron los días, y poco a poco, la relación entre nosotros comenzó a reconstruirse. Empezamos a hablar más, no solo sobre problemas o recuerdos, sino sobre la vida cotidiana, los sueños y los planes a futuro. Descubrí que aún había mucho que podía aprender de él, y él comenzó a entender mejor la importancia de la familia y del respeto hacia los momentos cruciales. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo discusiones y momentos de tensión, especialmente cuando surgían recuerdos del funeral y de la elección que había hecho. En esas ocasiones, ambos llorábamos, gritábamos y a veces nos alejábamos por horas. Pero siempre regresábamos, porque había un lazo que no podía romperse por completo, un lazo hecho de años de amor, cuidados y recuerdos compartidos. Un día, mientras organizábamos los papeles de la herencia de mi madre, surgió un conflicto inesperado. Él había recibido algunas críticas de su esposa, quien no comprendía la profundidad del resentimiento que él había causado. Esto provocó que él se sintiera atrapado entre dos mundos, su familia nuclear y su familia de origen. Lo miré y entendí de inmediato que necesitaba orientación, no solo con los papeles, sino con su vida emocional. Escúchame, le dije con firmeza. No puedes dejar que nadie te diga cómo sentir. Tienes derecho a arrepentirte, a sentir culpa y a enmendar, pero también tienes derecho a reconstruir tu vida sin perder tu identidad ni tu historia. Él asintió, con lágrimas en los ojos, y por primera vez sentí que me veía no solo como madre, sino como guía, alguien que podía ayudarlo a encontrar equilibrio en medio del caos emocional. Con el tiempo, su relación con su esposa también mejoró. Aprendieron a comunicarse, a reconocer los errores y a buscar soluciones juntos. Su cumpleaños, que antes había causado tanto dolor, se convirtió en un recordatorio de que, incluso entre celebraciones y pérdidas, la vida seguía y había espacio para el perdón. Yo, por mi parte, aprendí a soltar un poco de mi resentimiento. Ayudar a mi hijo no significaba aprobar sus errores, sino reconocer que todos somos humanos y cometemos fallos. La reconciliación no fue instantánea ni perfecta, pero cada gesto, cada conversación sincera y cada esfuerzo por enmendar lo pasado contribuyeron a construir un puente entre nosotros. Un día, mientras caminábamos por el parque cercano a mi casa, recordamos juntos los momentos felices con mi madre. Hablamos de sus enseñanzas, de sus manías, y de cómo siempre encontraba la manera de hacer que cada uno de nosotros se sintiera especial. Fue un momento de conexión profunda, donde la tristeza y la alegría coexistían, y donde comprendí que el dolor de la pérdida podía ser transformado en fuerza y amor. Mamá, dijo él, tomando mi mano. Gracias por no cerrarte. Gracias por estar aquí, incluso cuando lo merecía menos. Lo miré y sonreí, con lágrimas en los ojos. Siempre serás mi hijo, respondí. Nada cambiará eso, ni errores, ni ausencias, ni tiempo perdido. Pasaron las semanas y los meses, y nuestra relación continuó fortaleciéndose. No hubo magia que borrara el pasado, pero sí hubo voluntad, comprensión y amor. Aprendimos a enfrentar los conflictos, a reconocer nuestras emociones y a expresar lo que sentíamos sin temor. Cada conversación difícil,
cada momento de vulnerabilidad, se convirtió en un ladrillo que reconstruía el lazo roto. Finalmente, un año después del funeral, celebramos juntos un aniversario de reconciliación. No hubo grandes fiestas ni regalos extravagantes, solo nosotros, compartiendo recuerdos, historias y risas que habían sido guardadas durante demasiado tiempo. Era un recordatorio de que, aunque la vida nos pone pruebas difíciles, siempre hay espacio para el perdón, la comprensión y el amor. Mi hijo había aprendido a equilibrar su vida, a poner atención a los momentos importantes y a valorar la familia como nunca antes. Yo había aprendido a soltar la ira, a aceptar los errores de los demás y a abrir mi corazón a nuevas oportunidades de conexión. El ciclo de dolor y reconciliación nos había transformado a ambos. Comprendí que los momentos difíciles no destruyen necesariamente, sino que pueden enseñarnos a ser más fuertes, más empáticos y más humanos. Y aunque el recuerdo de mi madre siempre estaría con nosotros, ahora había espacio para vivir, reír y construir nuevos recuerdos con amor y gratitud. Ese día, mientras caminábamos juntos bajo el cielo azul, con la brisa acariciando nuestras caras, sentí paz. Una paz que no era olvido, sino aceptación, no era resignación, sino esperanza, no era distancia, sino cercanía. Supe que habíamos superado un obstáculo enorme, y que, aunque la vida seguiría presentando desafíos, ahora estábamos preparados para enfrentarlos juntos, como madre e hijo, con el corazón abierto y los lazos reforzados por el amor y la comprensión.